Debido a que hemos entendido los conceptos de atributo y método y también hemos definido con pseudocódigo lo que vamos a necesitar en nuestro sistema, vamos ahora a definirlos correctamente. En la clase de vehículo voy a colocar lo siguiente. Borro el pseudocódigo, coloco el tipo y el nombre del atributo. Quiero colocar el número de llantas que va a tener el vehículo. También va a ser el de tipo entero y voy a colocar llantas. El modelo va a ser tipo string y el año va a ser de tipo entero también. Vamos a suponer que también quiero un atributo que sea color. Como no lo quiero de tipo string porque puede haber variaciones, voy a crear un enum y lo voy a crear dentro del namespace mi agencia para que de esta forma todos los miembros de este namespace puedan acceder a él. Lo pondré como público, uso la palabra reservada enum y voy a nombrarlo color vehículo. Abro y cierro llaves y dentro voy a colocar ninguno, blanco, gris, rojo, vino, azul y negro. Ahora voy a continuar agregando el atributo del tipo color vehículo y le voy a colocar de nombre color. Voy a continuar definiendo los métodos de la clase vehículo. Ya sabemos que queremos capturar un auto o que podemos querer capturar un auto. Los métodos los agregamos de la siguiente forma. Colocamos el modificador de acceso, el tipo de dato, si es que va a regresar un tipo de dato y el nombre del método. Aquí adentro de los paréntesis van los parámetros, si es que los requerimos. En este caso no requiero parámetros para capturar. Dentro vamos a colocar que es lo que queremos que haga el método. En el caso de que sea mandado a llamar, en este caso solo vamos a colocar que regrese un mensaje. Vamos a suponer que anteriormente ya lo capturamos en una base de datos, que es lo que requiere el sistema. Voy a colocar con comentarios capturar con base de datos o BD. No lo vamos a hacer realmente debido a que no estamos trabajando en este momento con base de datos, pero vamos a simularlo. Después de ser capturado, le vamos a regresar el mensaje usuario capturado. El otro método que vamos a agregar va a ser el método vender, debido a que también vamos a poder vender vehículos. ¿Qué tendríamos que hacer realmente? Pues registrar la venta en la base de datos. Por ahora únicamente vamos a mostrar el mensaje para el usuario. Voy a colocar vendido. De esta forma he definido ya correctamente los atributos y los métodos de la clase vehículo. Voy a hacer lo mismo en un automóvil con el atributo puertas. Voy a colocar de tipo entero y voy a colocar puertas. En moto haré lo mismo. Este atributo va a ser de tipo bool o booleano debido a que solo puede ser falso o verdadero. La moto puede incluir o no incluir casco. He definido también los atributos de la clase moto. Cabe mencionar que las clases derivadas como moto, automóvil y camioneta también podrían incluir sus propios métodos.